Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor me los siga llenando de su paz. Que cada día más la presencia del Espíritu Santo los ilumine con su gracia hermosa. Estamos muy próximos a celebrar el Día de la Misericordia. Misericordia, dolor entrañable, entraña de lo entrañable del Señor, de nuestro Padre Dios por amor hacia nosotros. Qué precioso. Entonces, que nos ilumine el Señor, que nos dé esa comprensión de esa luz y esa agua que brotaron del corazón de mi Jesús, que esa ejaculatoria tan linda la podamos tener siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Jesús, en ti confío. Qué precioso. Bueno, vamos a empezar este momento entonces de oración, de meditación de la palabra, que el Espíritu Santo nos ilumine y que sea Él el que nos hable en nuestro corazón. Empezamos invocando la Santísima Trinidad. Recuerda cómo se hace la señal de la cruz, ¿verdad? Siempre el dedito gordo y el dedito que apunta señalando a los demás, el dedito, ¿cómo se llama? Índice. El índice, sí, señalando pues de esta manera toda bonita. Así nos enseñaron y así tenemos que hacerlo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Papito Dios del cielo, hermoso, gracias por este momento que tú nos das, papá. Oye, qué hermoso decirte papá, qué lindo. Decirte Padre, hermoso. Entregarte nuestra vida a ti, implorar tu santo nombre, reconocernos como tus hijos amados, saber que tú eres nuestro papito Dios, que no estamos huérfanos espirituales y que tú en la condición de Padre nos regalas a nuestro Jesús para conocerte como Padre. Y tú en la condición de Madre nos regalas a nuestra Madre María para reconocer ese amor tan inefable y tan precioso que tienes para nosotros. Gracias, papito Dios, por tantos milagros que nos das, por tantos regalos que nos das todos los días. Te alabo y te bendigo siempre, papito Dios del cielo. Amén, amén, amén y amén. Y que esa palabra tuya se haga vida en nosotros. Bendito y alabado sea el Señor. Amén. Bueno, hoy tenemos al Evangelio de San Juan, capítulo 21, del 1 al 14. Dice: Después de esto, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos a orillas del lago de Tiberíades. Sí, Tiberias. Sucedió que de esta manera estaban. Iba a decir Esteban, ya tan rápido que apareció Esteban. Para que vean. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que llamaban el gemelo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos contestaron: nosotros también vamos contigo. Fueron pues y subieron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús les preguntó: muchachos, ¿no tienen pescado? Ellos les contestaron: no. Jesús les dijo: echen la red a la derecha de la barca y pescarán. Así lo hicieron y después no podían sacar la red por los muchos pescados que tenían. Entonces el discípulo a quien Jesús quería mucho le dijo a Pedro: es el Señor. Apenas oyó Simón Pedro que era el Señor, se vistió porque estaba sin ropa y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la playa con la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a 100 metros escasos de la orilla. Al bajar a tierra encontraron un fuego encendido, con un pescado encima y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa
la red llena de grandes pescados, 153. Y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a desayunarse. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar quién era, porque sabían que era el Señor. Luego Jesús se acercó, tomó en sus manos el pan y se lo dio a ellos, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué interesante la actitud de Pedro. A mí me encanta de Pedro. O sea, todo fogoso, ¿no? Todo yo puedo, yo hago, yo digo, yo... O sea, él no piensa para hablar, él habla para pensar, ¿no es cierto? O sea, es alguien que ¡pum!, le explota fácilmente, dice las cosas y después se arrepiente. Mira lo que sucedió, por ejemplo, con el cantar de los gallos, ¿no? Que él lo iba a negar, lo negó, y pues lógico, él se lanza al río, al mar de Tiberíades, Genesaret, o el mar de Galilea, se lanza pues a nadar allí a encontrarse con mi Jesús. Yo creo que tenía un sentimiento de culpa tenaz, tenía un sentimiento de culpa impresionante después de haber negado a mi Jesús y encontrarse con mi Señor Jesús. Qué precioso. A mí me encanta esa actitud de Pedro, porque en ocasiones uno tiende a ser así, de pronto muy impulsivo, pero a pesar de su impulsividad, era un hombre que no le importó dejar absolutamente todo, su esposa, a pesar de la crítica de su suegra, porque la suegra lo criticó mucho, lo juzgó muchísimo, y aunque mi Jesús sana a la suegra de la fiebre que tenía, de todas formas la suegra no dejó de tener una actitud muy fuerte hacia Pedro, que lo juzgaba muy duro, que porque él había abandonado pues prácticamente a su esposa por ponerse a seguir a un profeta, ¿sí? Que él debía dedicarse a trabajar y a trabajar y a trabajar en vez de estar buscando por allá cosas que no se le han perdido, ¿sí? Entonces es curioso, porque esa actitud de la suegra generalmente siempre se refleja en aquellas personas que buscamos del Señor. Alguien estará criticando que por qué usted no se pone a trabajar, que por qué usted no. Mi esposa lo hizo en su tiempo, me dijo: usted más bien de ponernos a buscar, tenemos que tener un trabajo que nos dé dinero, porque vivir de la misericordia de Dios es complicado. En ese momento pues Mónica dudaba, pero bendito sea el Señor como es Dios de providencial. Pero en este pasaje me parece tan lindo mi Jesús, tan bello, como siempre se nos aparece de una u otra forma, cómo nos da de comer, cómo nos dice qué tenemos que hacer, cómo nos dice inclusive cómo trabajar para Él, cómo lanzar las redes para pescar, para traer esas almas al Señor, porque esa pesca milagrosa con la presencia de mi Jesús ya se trasciende a algo espiritual. O sea, Él, cuando nosotros estamos atentos a la voz de Dios y estamos muy susceptibles a escuchar su mandato, su mensaje, fácilmente nos volvemos pescadores de hombres, ¿sí? No pescadores de hombres como que cuando tú me pescaste a mí. No, de esa manera no, sino pescadores de hombres cuando uno va a conquistar almas para el Señor. ¿Por qué dices eso? ¿Sí? No. Ya la gente sabe quién eres tú. Entonces, no, yo soy un hijo amado de Papito Dios. Entonces, ¿qué sucede? Lanzar las redes, para poder lanzar esas redes, pues no lo podemos hacer solo, sin la dirección de nuestro Señor Jesucristo, porque de lo contrario, pues vamos a pasar toda una santísima noche tratando de pescar. O sea, ¿qué quiere decir eso a nivel espiritual? Que nosotros perfectamente podemos pasar mucho tiempo tratando de conquistar almas para el Señor, y nos vemos realmente muy fatigados en ocasiones, muy cansados en ocasiones. A veces nos dejamos y en nuestros ministerios sucede algo muy curioso, Mónica. En los ministerios, a veces el ministerio puede estar tan creciendo de una manera muy bonita, pero siempre llegará alguien a tratar de minar o opacar. O sea, el mal se querrá meter con ropajes de santidad y con ropajes de pureza a los ministerios para acabar ese ministerio. Y por más que se luche y se luche y se luche, no se consigue el fruto, y se empieza a decaer ese fruto y ese trabajo que se viene haciendo. Uno debe ser muy cuidadoso. Por eso uno siempre tiene que recurrir a la palabra del Señor, tener como fundamento la palabra de Dios, para que los ministerios no se caigan. Porque si tú descuidas tu ministerio por estar escuchando por allá voces extrañas y raras y mensajes rarísimos,
fácilmente dañas tu ministerio, fácilmente, porque no estás escuchando la voz de Dios y te dedicas a trabajar con tus fuerzas, y así seas un profesional como lo eran los pescadores, profesionales en pescar. No pescaban nada, toda la noche pescando, lanzaban las redes y no pescaban absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ellos se confiaban, era en lo que ellos decían y hacían. Pero hasta que llega la voz del Señor nuevamente, esa voz hermosa que en los caminos de Maús, en la palabra que se dijo ayer, siempre nos está hablando, siempre nos está compartiendo para que nosotros escuchemos su preciosa voz. Si no escuchamos la voz de Dios, pues básicamente nos vamos a desgastar, ¿sí? Ten cuidado con las voces que escuchas. Y si alguien llega a tu ministerio, por favor, llama la atención, porque no puedes desviarte de la palabra. La palabra es la que te lleva a trabajar, te lleva a pescar. El Señor te dice por dónde, te da las indicaciones, te dice lanza la red allí y va a salir sobreabundancia. Y en esa sobreabundancia después tú vas a poder compartir con el Señor directamente, aunque somos temerosos en ocasiones y todavía no seguían reconociendo a mi Señor Jesucristo, pero de verdad el Señor siempre trae algo precioso para darnos. El cansancio no lo quita, el hambre no la quita, la fatiga no la quita, porque Él siempre está dispuesto a servirnos, de verdad, a darnos lo más lindo, lo más hermoso, para que nosotros lleguemos a la presencia de nuestro Padre Dios. Entonces, ten cuidado con tu ministerio, mucho cuidado en no permitir que esas pequeñas zorras que se comen el viñedo en flor lleguen a tu ministerio a opacar la unción que Dios dio. Entonces, cuidado en no escuchar la voz de Dios. Entonces, por eso tienes que ser muy fiel a lo que dice la palabra de Dios. Sí, Rafael, esto es importantísimo porque miren la actitud de Pedro. Pedro era básicamente el líder de ellos. Pedro, o sea, se supone también conocía al Señor, dijo que no lo iba a negar, que iba a estar con él, etcétera. O sea, Pedro todo emocionado como él mantenía. Y resulta que yéndose el Señor, él, o sea, se supone tenía una misión, pescar hombres, o sea, ir a llevar el mensaje, pero ¿qué dice? O sea, estando con sus compañeros, él era un líder, ¿no? Él era un líder, eso se nota y por eso es que él queda líder, ¿no? Y estando con sus compañeros, porque ahí lo dice todos los que estaban con él simplemente dice, voy a pescar. O sea, él de pronto no les dijo, me voy a ir con ustedes o vénganse conmigo o nada de eso. Pero un líder tiene la particularidad de eso. O sea, cuando habla, debe tener cuidado con lo que habla, porque es muy factible que otras personas lo sigan. Y entonces Pedro simplemente dice, voy a ir a pescar. ¿Y qué hacen los demás? Nos vamos contigo. O sea, de una vez dicen, nos vamos contigo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que este Pedro en este momento estaba retrocediendo, porque Pedro ya tenía para ir a pescar, pero hombres, no peces. Y él se devolvió, él como que se le olvidó ello y se devolvió, y lo más emocionante fue que arrastró consigo, o sea, se llevó consigo a otros discípulos, quienes se van a pescar también. Y estando en esta postura, ellos están pescando, ellos están, me supongo que están cansados y demás. Y aparece nuestro Señor Jesús y vuelve la situación. Cuando tú te devuelves al mundo, así hayas conocido al Señor, hayas compartido con el Señor, pero tú te devuelves al mundo, tú no identificas a Jesús. Esa es la situación. Y están estos discípulos pescando y aparece Jesús y les pregunta si tienen pescado y ellos no lo reconocen, ellos no lo identifican. Fue bien particular porque en esa medida el único que más adelante reconoce es Juan, que tenía una mayor cercanía, pero aún así él tampoco lo había identificado en primer momento. Él lo identifica por otras cosas que dijo, o sea, tenía como que más sensibilidad, de alguna manera había logrado mayor sensibilidad por la cercanía que Juan tenía con Jesús, con nuestro Señor. Pero aún Juan no lo había reconocido. Eso nos dice algo muy importante, y es,
aún tú conociendo al Señor, si no tienes ese constante contacto con Él todos los días, en todo momento, tratar de vivir su presencia, tú en pocos días te puedes empezar a enfriar y no vas a escuchar, no vas a reconocer la voz del Señor tan fácilmente. Entonces nos está invitando también esta palabra que nosotros no debemos ni un solo día alejarnos de la presencia de Dios. Todos los días debemos buscar en la presencia de Dios, en su palabra, para que no perdamos como esa sensibilidad a identificarlo en el momento en que se presenta en nuestras vidas. Juan lo logró identificar e inmediatamente le dijo a Pedro que él era el Señor. ¿Cómo habría retrocedido de Pedro, que decía que se había desvestido? Y entonces yo me pongo, ¿qué significa el vestido? A nivel espiritual, ¿no? Sí, a nivel espiritual, el vestido nos trae pureza, nos trae santidad, nos trae dignidad, autoridad. Ajá, o sea, había muchas cosas que Pedro había descuidado. Imagínense, tanto así que en ese momento el que le dice Juan es el Señor, Pedro corre a vestirse. O sea, él no, otro pudo haberse quedado ahí, pues es el Señor, para de contar. No, él corrió, o sea, quiere decir, él reconoció su falta, él reconoció su pecado, él reconoció que se había distanciado del Señor e inmediatamente entra en la presencia del Señor. Posiblemente, o sea, yo me imagino cuando uno está así, uno entra a pedir perdón, uno se arrepiente y se toma sus vestiduras que eran de él. O sea, a lo mejor es importantísimo, o sea, es muy importante que nosotros seamos conscientes de que muchas veces andamos en el camino, nos hemos quitado nuestras vestiduras de santidad, hemos permitido conversaciones incorrectas, hemos permitido ver películas que tienen contenidos incorrectos. De pronto hemos permitido irnos a una fiesta y pasarnos de tragos, hemos permitido la mentira, hemos permitido el juzgamiento, o sea, muchas cosas que hacen que nosotros nos desnudemos. ¿Qué significa? Mostramos la carnalidad, mostramos la carne, nos volvemos totalmente humanos y se nos olvida nuestro espíritu. Y cuando nosotros permitimos la carnalidad, realmente estamos permitiendo que nosotros estemos en el pecado, en lo que a Dios le desagrada, porque el Señor no quiere que nosotros olvidemos nuestra naturaleza espiritual. Y así es como pasa muchas veces en casa, Rafa. O sea, la persona se puede mostrar muy espiritual, tener mucho contacto con Dios, y en un momento de dificultad entonces se desespera, pelea, se encoleriza, dice malas palabras, juzgamientos, amenaza, golpea, etcétera. ¿Y qué fue lo que hizo? Se quitó su vestidura espiritual y simplemente quedó en la carne, Rafa. Pero el Señor nos llama a algo, Rafa. Claro que sí, mira, este pasaje es espectacular para los líderes. O sea, tanto en la casa como en los ministerios, ¿sí? Y es súper lindo todo lo que tú estás diciendo, Moni, y sobre todo que uno debe ser muy cuidadoso, muy cuidadoso. Y a propósito te hago una corrección: Pedro no corrió, Pedro nadó, porque como va a correr, o a no ser que haya caminado sobre las aguas. No, tampoco, estaba en la barca rápidamente, le puso la ropa. Sí, sobre todo, si no estaba en la barca empatas, porque dijo que después se tiró al agua. Sí, si no ganas empatas, ¿no? Eso sí, pero no pierdes, qué cosita. Así es, esa es. Bueno. Y como tú eres caballero, me dejas. Esta situación hay que ser muy cuidadosos con respecto a este mensaje que nos da el Señor, cuidadosos en no permitirnos nosotros esos engaños. Mira, Pedro tenía sentimientos de culpa, pero se lanza por su sentimiento de culpa, ¿no es cierto? O sea, porque como lo negó, sí, claro. Como lo negó, entonces tenía ese dolor. Yo, ¿por qué negué al Señor? Como dicen que supuestamente se le hizo unas fisuras, pues, o de tanto llorar. Entonces, tradicionalmente se habla de eso, que sus rostros se le hicieron unas, no sé, por acá, no surcos. Pero lo cierto es que él tuvo sí un dolor tremendo haberlo negado, imagínate.
y siendo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y por eso lo va a negar. Y luego cuando dicen es el Señor, pues lógico ese sentimiento de dolor y ese sentimiento de pena. De todas formas, más adelante, pues el Señor le dice, tú eres Pedro, tú me amas, me amas, me amas. 3 veces le dice como para que alivie su dolor, ¿sí? Como para que calme su pena. Pero lo particular, Moni, es que tenemos que tener mucha prudencia. Si tú como líder te permites que personas lleguen a tu ministerio y empiecen a tergiversar la verdad, vas a empezar así. Vas a empezar a perder esa autoridad, vas a convocar a otras personas a desgastarse, ¿sí? A desgastarse. Mira, en vez de estar orando, en vez de estar predicando, en vez de estar anunciando que mi Señor había resucitado, se quedaron calmados y se puso a hacer lo mismo de siempre, lo que hicieron los judíos en el desierto, lamentándose por haber salido, y se dedicaron a comer cebollas y ajos, ¿sí? Comer carne, cebollas y ajos. Volvamos allá porque allá no nos falta las cebollas y ajos, lo mismo. Eran pescadores y ¿qué se pusieron a hacer? Vámonos a pescar, lo mismo de siempre. Pero ya no eran pescadores, ellos ya eran pescadores de hombres porque Dios los había hecho ya pescadores de hombres. Acuérdate cuando mi Jesús se le acerca y le dice, a partir de ahora te haré pescadores de hombres, cuando se acerca por primera vez a Pedro y a su hermano y a Juan, que eran pescadores, y ahorita Pedro, como cabeza de la iglesia, el grupo de discípulos, los lleva otra vez a lo mismo de antes, los devuelve por sus sentimientos de culpa, por sus heridas no trabajadas. Entonces llega a ser lo mismo, pero mira, ¿qué sucede? No pescan nada, no pescan nada, hasta que mi Jesús llega y otra vez les reaviva su parte espiritual. Pero ten cuidado, porque fácilmente tu ministerio puede entrar alguien que puede hacerte daño, y si tú estás frío o tibio, necesariamente descuidas la palabra, descuidas el mandato del Señor, descuidas el mensaje de Dios, y fácilmente puedes hacer caer a tus hermanos, y no solamente tus hermanos, tu ministerio propio, tú mismo puedes llegar a caer. Así que sé celoso con tu ministerio, sé celoso con la comunidad que Dios te entregó, sé celoso con tu matrimonio, sé celoso con tu familia, porque fácilmente podemos llegar a perder, desviar la familia simplemente. ¿Por qué? Porque te descuidaste. Mira lo que le pasó a los que iban de Emaús. Escuchaban la voz de Dios, estaban con Dios y se les olvidó cuando no lo reconocieron. Igual aquí, como tú dices, solamente Juan lo reconoció, porque era mucho más sensible al llamado, pero a pesar de todo, Juan se dejó llevar por Pedro, ¿sí? A pesar de ser súper recontra mega espiritual y el que más amaba, y así diga que el que más amaba lo reconoció, pero el que más amaba lo negó también allí, porque se dedicó a seguir a Pedro. Entonces, ten cuidado, porque ese Pedro, que en ese momento está más de pronto por sus sentimientos de dolor, por sus sentimientos de culpa, está allí simplemente tratando de volver a lo de antes, no lo permitas y no te pegues a esas personas, ¿sí? O sea, tú puedes tener tu líder, pero si tu líder te llega a hacer caer, qué pena, si no está ceñido a la palabra, con mucha pena, pero no puedo seguirte, ¿sí? Porque si a mí, digamos, Mónica, que sea una líder espiritual y sea mi guía espiritual, y me hace lanzar por la ventana, pues que se lance ella, yo no me voy a lanzar, ¿sí? O sea, si ella quiere estrellarse allá, es problema de ella, pero yo no la voy a seguir, así le tenga muchísimo cariño. Si tú ves que, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra comunidad, si tú ves que nosotros te orientamos de una manera equivocada, por favor, háznoslo saber, o si no, no nos sigas, ¿sí? Si hacemos algo inapropiado, algo impropio, que esté, o sea, todo lo tratamos al máximo, todo el santísimo tiempo de estar ceñidos a la palabra. Si decimos algo impropio, impuro, que vaya en contra de la palabra, por favor, háznoslo saber, porque eso no está bien. Una persona espiritual no puede permitirse esas pequeñas zorras en su camino, ni esos pequeños detalles, porque esos detalles fácilmente te desvían, y tienes que ser muy juicioso, muy atento, muy ceñido a la palabra del Señor, pero tienes que conocerla, o si no la conoces, pues fácilmente te vas a desviar. Y es importante esto, Rafa, es tremendamente importante. Si tú tienes el liderazgo en tu casa y realmente tú no estás tomando en serio la palabra de Dios, no te estás dejando guiar por el Señor, ten cuidado, porque eres tú quien está desviando a tu familia.
Y no son las otras personas ni nada de esas cosas, porque si tú eres el líder, te van a seguir. O sea, si tú eres el papá, te van a seguir. O la mamá que, por ejemplo, el papá no quiere saber nada, tú eres la líder porque te están observando, ¿no? Sí, o sea, y si tú asumiste ese crecimiento espiritual, el Señor te respaldará a ti como líder, a pesar de que esté el papá, si eres la mamá y el papá esté allí. Pero si tú estás con el Señor te va a respaldar como líder espiritual que eres, ¿sí? O sea, porque el espíritu puede más que la carne. Y significa que si tú como persona que estás en el espíritu, estás dejándote guiar por la carne en algunos momentos, vas a cometer el mismo error que al que tanto has criticado, que puede ser tu esposo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado de cuidar de que siempre estés en la presencia del Señor. No te quites tus vestiduras de santidad, no te quites tus vestiduras de pureza o de buscar esa presencia de Dios en ti. No te quites esas vestiduras, porque cuando te quitas las vestiduras estás influenciando a personas, estás afectando a personas. Y no se te olvide que cuando tú afectas personas, esa sangre, si a ellos les pasa algo, esa sangre se te será demandada a ti, porque tú eres la persona que los está guiando. Diferente a que tú los guíes y que ellos se desvíen, es otro asunto muy diferente. Pero el día que tú te quitas, después de estar en la presencia del Señor, te quitas tus vestiduras de esa conexión con el Señor, tú estás haciendo un daño a alguien que no te das cuenta. Tú posiblemente creerás, Pedro lo más seguro es que lo pensó, que era lo más correcto, que no estaban haciendo daño, se fueron a pescar, a lo mejor era una labor que antes decían, pero él sí tenía una misión, igual que los discípulos, era ir a pescar a hombres. Y aquí nos está diciendo tú tienes una misión, puede ser el papá de tu casa, la mamá de tu casa, el líder de la casa tuya, y si tú te quitas esa vestidura de andar en la presencia del Señor, tu familia está sufriendo las consecuencias porque los estás guiando de manera incorrecta y ellos están aprendiendo a hacer las cosas de manera incorrecta. Bueno, muy bien, creo que terminamos porque hay muchas cosas para hablar. De todas formas, yo quiero dejarte una tareita bonita. Cuando hay abundancia dada por el Señor, no te me quedes en la sobreabundancia. ¿Sí te diste cuenta? Porque a veces nos podemos quedar no contando los peces y mirando a ver qué negociamos y a ver si podemos obtener más. Sí, pero los discípulos que hicieron tuvieron esa sobreabundancia y fueron a escuchar la voz del Señor. Si te das cuenta, no se quedaron allí, porque a veces fácilmente nos podemos quedar en lo material. Dios nos da y nos quedamos simplemente allí, revolcándonos en lo material, y se nos olvida quién fue el que nos dio, como le pasó a los leprosos. 9 leprosos, 10 leprosos, 9 se fueron, voltearon su caminar, se fueron para otro lado y no siguieron al Señor, solamente uno se devolvió. Uno solo alcanzó la salvación. Uno solo alcanzó la salvación, a pesar de que recibieron la sobreabundancia, ¿no? El milagro que hayan obtenido no asegura la salvación. Ojo con eso. Uy, qué precioso, estás hoy muy sabia. No. Repítelo, por favor, despacio y bien fuertecito. Haber obtenido el milagro no implica salvación. Ojo con esto. Ten cuidado entonces, mira, qué precioso. Haber obtenido el milagro no implica la salvación. Cuídate, ¿sí? Cuídate. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque Él mana la vida. Dios te bendiga y que el Señor te llene de mucha paz. Que Dios los bendiga. Un excelente día.